lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión con periodismo crítico. 752. Sí, en efecto, aparece como una corporación opositora a la que antecedió a la generosa presencia de la secretaria política del régimen, la doctora que nos honra con su compañía, Paola Pavón. Muchísimas gracias. Y es que ocurre, ministra, que nos empeñamos frecuente, casi diariamente, en ejercitar una tarea de convencimiento y de convocatoria a mucha gente a la que quisiéramos tenerle como su generosidad ha permitido esta mañana. Niveles de jerarquía administrativa y más que todo política y económica gustan de no aceptarnos precisamente este tipo de convocatorias. Y ahora los tomamos como representantes de la academia, como un representante del área militar, o un exmilitante del área de la milicia ecuatoriana y el otro de parte de la Asamblea Nacional. ¿Cómo hubiera querido yo que también esté aquí alguien de la Asamblea Nacional del lado oficialista? Consta a las personas que nos están escuchando que muy rara ocasión nos aceptan este tipo de invitaciones que les formulamos permanentemente. No quieren venir. Y esta ha sido una queja que yo la he elaborado y la he repetido reiteradamente. Sí, estuvieron casi como una corporación en oposición, pero le doy esta explicación porque usted se merece y además se merece la audiencia a la que le he quejado permanentemente esta inasistencia lamentable. Y yo quiero, no obstante, su esclarecimiento del particular que le expongo al público y a usted, con todo respeto a las dos partes. Yo quería iniciar esta plática con un asunto que me parece preocupante. Se nos ha dicho que el señor presidente de la República, en junio del 2015, está buscando en archivo, junio del 2015, doctora Pavón, cuando arreciaban las protestas, dijo el presidente: hemos pedido al compañero Ricardo Patiño que nos ayude a fortalecer una organización de base, sobre todo en Quito, y una capacidad de movilización para que, en caso de problemas, tener 10,000 personas en 2 horas en la Plaza Grande, defendiendo la democracia. ¿Cuántas veces, en cuántas sabatinas repitió este mensaje en un tono bastante exaltado? Destaca la crónica de 4 pelagatos, y aquí están los correspondientes textos de alocuciones de nivel político del señor presidente de la República. Esto dice, le traducen a que, con esto termino, le traducen a que hay una intención del gobierno, y usted como su secretaria de gestión política lo debe conocer, hay un vivo interés de parte del señor presidente en organizar una policía militar, similar a la que frecuenta las calles controlando desórdenes, protestas o complicaciones que le gestan sectores ciudadanos de oposición al gobierno de Venezuela, al gobierno del presidente Maduro. Y que estaban preparando un texto especial para la creación de... Sí, justamente esto es lo que dijo Antonio Pozo. Escuché. No hace falta. Escuché.
Perfecto. Gracias Gonzalo, buenos días, un saludo a toda la gente que nos escucha. Gracias a usted. Antes de contestar la pregunta que usted me hace sobre este interés que tiene el gobierno de organizar una policía militar, o como señalaba Antonio Pozo, creo que es importante, después de ese nutrido panel, como usted lo llamó, hacer algunas aclaraciones. Yo, camino a la radio, venía sintonizando la 92.5 y pude escuchar lo que señalaban. Primero, algo que me parece fundamental decirle a la ciudadanía. Estos actores que son actores que tuvieron su paso por las Fuerzas Armadas, es justo reconocerlo que ahora son actores políticos. El señor Cobo, que además fuimos colegas en la Asamblea Nacional en el periodo anterior, en ese momento representante de Sociedad Patriótica, hoy firme candidato de Creo o militante, adherente en Creo, son actores políticos que sin duda buscan deslegitimar el proceso de la revolución ciudadana, este proceso de avance, porque así es la política. Lo que no está bien es que se disfracen en especialistas de la materia para plantear sus posturas políticas. Yo quisiera resumir, Gonzalo, en dos elementos lo que ellos han colocado como esta irresponsabilidad del gobierno de generar una pugna con las Fuerzas Armadas. Aquí para nosotros hay dos temas esenciales. El primer tema es el tema de el poder civil sobre el poder militar, que es un tema que lo solventamos en la Constitución de Montecristi. A veces, por lo general, coincido con los análisis de Rafael Ollarte. Le escuché la semana pasada, hoy lo volvió a colocar usted en el marco de la entrevista, decirle que la interpretación que él hace es una interpretación con la cual nosotros no coincidimos. Él señala que el presidente tiene liderazgo político de las Fuerzas Armadas, cuando las Fuerzas Armadas no son un actor político. Hoy escuchamos durante todo el debate que decían el gran error es querer politizar a una institución como las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, lo que dice el numeral, lo que dice exactamente, ahí no hay coherencia. Lo que dice el numeral 16 del artículo 147, Gonzalo, es precisamente que quien tiene la responsabilidad y la conducción es el presidente de la República, más allá de que en la Constitución conste o no la frase de jefe del comando conjunto. Aquí hay un hecho real, hay un poder civil un poder militar que tiene que supeditarse al poder civil. Y por eso es que nosotros desde que llegamos colocamos al frente del Ministerio de Defensa actores civiles, que no era costumbre en los gobiernos anteriores, todos buscaban militares retirados. Y el colocar actores civiles nos ha permitido identificar, como en cualquier institución, tampoco hay que satanizar a las Fuerzas Armadas, claro, como cualquier institución, algunas debilidades que hay. Y ahí voy al segundo elemento, Gonzalo. ¿Cuál es el segundo elemento? Los temas de inequidad. Lo que aquí no estamos diciendo es que estamos buscando equilibrar un sistema especial de seguridad social como lo plantea la Constitución, porque hay sin duda unas afectaciones estructurales por el mismo sistema, hay unas distorsiones de las pensiones. Mire, lo que no estamos diciendo de fondo es que tenemos un régimen especial en donde hay ciertas personas, ciertos militares retirados, ciertos generales retirados que se están jubilando con $3,659. Cuando tenemos en el mismo régimen de seguridad social un régimen especial, tan especial como el de las Fuerzas Armadas o el de la policía, porque así lo plantea la Constitución, el del Seguro Social Campesino, cuando un campesino se jubila con $60. Entonces, cuando decimos hay inequidades que son necesarias ser ajustadas, reajustadas, es porque estamos buscando un país mucho más equitativo. Entonces, aquí no se trata de que hay oficiales buenos y malos, como posicionó Fausto Cobo hace un rato. A nosotros no nos interesan los oficiales buenos o malos, o los oficiales o la tropa que esté o no esté con Correa. Lo que nos interesa es que estas brechas, que son tan inequitativas, puedan irse estrechando, puedan ir bajando, porque lo que hemos promulgado estos 10 años en la década ganada, Gonzalo, es precisamente combatir esas inequidades. Entonces, cuando el presidente dice con tanta fuerza como usted hoy lo aclaró al iniciar la entrevista con los panelistas anteriores, con tanta fuerza en la sabatina, es un tema que lo vamos a continuar. Creemos que nuestra obligación es primero darle sostenibilidad a este régimen especial que tiene por estas distorsiones, precisamente en pensiones jubilares, en otro tipo de prestaciones, un riesgo inminente. Por lo tanto, nuestra obligación es entrar a hacer esa reforma. Pero más allá del tema de la ley, lo que está en juego es
tener un poder civil que tenga, en este caso, predominancia sobre el poder militar, porque así establece la Constitución, así establece un Estado democrático, y cómo logramos ir cerrando esas brechas que las hemos combatido en varios niveles y en varias instituciones. Mire, una de las ventajas, Gonzalo, y aquí cierro esta parte, es que nos sintonizamos con lo que la gente demanda. Más del 54%, casi el 55% de la gente está de acuerdo con nosotros y con el presidente en esta postura frente a las Fuerzas Armadas. Es una postura que va a tener la acogida de la ciudadanía, porque a nadie le interesa tener una relación jubilar, una situación jubilar en desmedro cuando hay sectores que se están beneficiando, además no con sus dineros, Gonzalo, que es algo que no se dice. El 60% de esas pensiones jubilares las subsidia el Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano no es el gobierno. El Estado ecuatoriano es usted, es el taxista que nos escucha, es el profesional que está en este momento en la función pública, es el médico que nos oye, porque todos tributamos. Y de nuestros tributos sale este subsidio a pensiones de más del 60%. Le quería manifestar si el gobierno está resueltamente definido en su objetivo estratégico de carácter político, de carácter ideológico inclusive, tiene en su estructura estratégica de futuro, tiene la intención de colapsar a la institución militar o de reducirla a la más mínima expresión, resaltando una fuerza pública como la que alegan se está preparando en algo así como tercer o cuarto libro, que dicen que mandarían a la Asamblea para una aprobación en el momento que sea conveniente ejercitar esa tarea. Mire, ni colapsar ni reducir a la institución. Creo que después de la firma de la paz, sobre todo con Perú, las Fuerzas Armadas jugaron otro rol, y quienes hemos sostenido que tiene que haber otro rol de las Fuerzas Armadas, un rol complementario que recordará, en cierto momento también se opusieron cuando decimos hay un nuevo rol que tiene que asumir las Fuerzas Armadas. Estamos convencidos de que, sin duda, al igual que los médicos, al igual que las maestras, al igual que los enfermeros, son una parte fundamental del Estado ecuatoriano, al igual que todos los sectores, porque todos hacemos patria. Así que no hay ningún interés de reducir ni de desmantelar. A lo que se refería el asambleísta Antonio Pozo. La guerra es contra un militarismo privilegiado. Mire, no, contra cualquier tipo de privilegio. En este momento, a propósito de una reforma a la ley que tiene que ver con la seguridad social de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, estamos encontrando unos desfases propios, unos desfases naturales, porque nadie quiso enfrentar este tema, Gonzalo. Este es un tema recurrente. Siempre lo hemos escuchado, hace 10 años lo veníamos escuchando. Hoy el gobierno de la Revolución Ciudadana ha tomado la decisión de hacerlo. Entonces, lo que me parece importante aquí es no disfrazar la discusión. No nos interesa dañar a las Fuerzas Armadas, no somos irresponsables. Hemos vivido en democracia porque además, Gonzalo, los 10 años de esta década ganada las hemos hecho en democracia. Y ahí sí le tengo que decir a Antonio Pozo, que le escuché hace un momento, creo que van a quedarse un poco con las ganas, porque en febrero del 2017, Gonzalo, vamos a ganar nuevamente la elección, y ahí podemos entrar en los temas políticos que son más los de mi cartera, porque yo no soy la ministra de Defensa. A esta dispersa oposición, con la que concuerdo en algunas cosas, en la mayor parte de circunstancias, dada la realidad que está viviendo nuestro país, nos hemos polarizado obligatoriamente, pero la forma como han querido enfrentar a la Alianza País y a la administración correísta no es dispersándose, y creo que van a haber sorpresas bastante desagradables en los próximos meses. En eso usted tiene toda la razón. La guerra del gobierno contra la institución militar en un momento en que no ha sido nada conveniente, no ha sido nada conveniente. Primero, no estamos en guerra, nosotros somos demócratas, amamos la paz, hemos actuado estos 10 años en el marco de la Constitución y la ley, así que no hay guerra. Ahora sí le digo,
Y hay sectores de la oposición, sectores irresponsables que han buscado hacer de esto una confrontación, porque sin duda temen que lo que no van a poder resolver en las urnas les den resolviendo los militares. Yo creo que este es un tema que tiene que saldarse en febrero del 2017. No es a la inversa. Ustedes quieren... Mi lectura es totalmente opuesta, Gonzalo. Ustedes quieren, a través de esta confrontación, que a mí me parece una verdadera guerra, porque el señor presidente le pone toda la pasión, le pone toda la energía. Correa es un hombre apasionado. Sí. Usted lo conoce, Gonzalito, desde hace más de 10 años. Un montón de tiempo, así es. Pero, sin embargo, ¿para qué dejó para última hora esta temática? ¿Cuál es el objetivo estratégico? Usted nos puede descubrir. Mire, no, aquí no hay ningún objetivo estratégico y qué bueno que usted me permite estar en estos micrófonos porque a veces tanto invitado en este espacio especula sobre lo que pasa en Alianza País, especula sobre lo que pasa en el gobierno. No hay ningún objetivo estratégico. Hay una agenda legislativa que nosotros tenemos que cumplirla. En estas semanas, la presidenta de la Asamblea... ¿Por qué al último del periodo? Mire, la presidenta de la Asamblea... El macro periodo que salió, ¿no? Gonzalo, la presidenta de la Asamblea hará un informe en las próximas semanas de cuánto hemos avanzado en el cumplimiento del plan de trabajo legislativo. Y las leyes que tenemos que aprobarlas, las vamos a aprobar. Como ha dicho el presidente de la República, el hecho de que estemos casi ya en la contienda electoral, que estemos cerrando el año, no va a impedir que nosotros sigamos gobernando. Y el presidente todo lo que hace y lo impulsa, lo hace inspirado por el tema de cerrar estas brechas de inequidad. Para nosotros eso es un elemento fundamental, porque Gonzalo, estoy segura que el pueblo ecuatoriano, Gonzalo, el pueblo ecuatoriano no va... De inequidad existían desde que ustedes se pararon frente al Palacio de Carondelet, Gonzalo, cuando tomaban posesión del primer mandato del presidente. ¿Por qué se acuerdan Gonzalo, a esta usted hora? Que es una memoria histórica durante estos 10 años, porque cada día lleva su programa y conoce todas las temáticas. Dígame, durante estos 10 años, ¿qué tema no ha sido un tema que lo hayamos llevado con pasión y con confrontación? Hemos confrontado con todos los sectores que haya que confrontar si necesitamos hacer cambios. Mucha gente dice es que ese es el estilo de este gobierno. Sí, si nosotros no habríamos tenido una actitud... No niega el estilo. Si nosotros no habríamos tenido una actitud confrontadora, no habríamos confrontado con las grandes oligarquías, no habríamos confrontado con algunos medios de comunicación que han estado... Si usted habla con los sectores de izquierda, nos dicen que seguramente de la izquierda extraviada, como le llamamos, nos dicen que no. Si usted habla con el señor Lasso, nos van a decir que sí. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho en estos 10 años de década ganada, poner al ecuatoriano que nos está escuchando, al padre de familia, a la madre de familia, al maestro, al médico, al policía, a esos sectores que eran los sectores que estaban olvidados en el centro de nuestra gestión. Y si eso ha implicado confrontar con algunos sectores, lo hemos hecho. Ahora han confrontado con la institución militar, doctora. Esta es parte de las batallas que tenemos que dar. El tema es que ustedes están perdiendo en esta batalla. Mire, Gonzalo, las últimas encuestas... Yo le estoy diciendo que el 54.9... Sí. Gonzalo, el 54.9 apoya en este momento la postura del gobierno nacional respecto a las Fuerzas Armadas. ¿Y sabe por qué, Gonzalo? ¿Otras cifras? Gonzalo, ¿sabe por qué? Porque a la gente no le gustan las inequidades. Pues, si usted tiene un campesino que recibe una jubilación de $60 mensuales y tiene un militar que está sobre los $3,000, $4,000 de jubilación, sin duda no le va a gustar. Es un tema de lógica. Porque la gente busca cerrar la inequidad. La gente busca que todos seamos iguales frente a la ley y que tengamos mejores condiciones. Sin duda, hay un tema de riesgo, hay un tema de desgaste en el ejercicio de las funciones de la policía y de las Fuerzas Armadas. No vamos a desconocer, pero es tan legítimo el trabajo que usted hace como periodista, que hace el taxista que nos escucha, que hace el profesor que da clases, que hace el médico que atiende un hospital, como tan loable es el trabajo que hace un policía o un militar al servicio del país. Este gobierno tiene la obligación también de reconocer lo que hace la institución militar en beneficio del país. No tiene ningún mérito el trabajo de la institución militar que ustedes quieren compararle con el trabajo de un campesino afiliado al Seguro Social Campesino. Gonzalo, ¿cómo comemos? Los que estamos en el lado urbano, ¿cómo comemos? Comemos porque la gente en el campo trabaja en condiciones duras, en condiciones difíciles. Mire, ahora mismo se está enfrentando una fuerte sequía. Condiciones duras para los agricultores. Creo que uno de los errores ha sido precisamente potenciar algunas instituciones versus la realidad.
de otros funcionarios, de otros ecuatorianos y ecuatorianas, y esa es la discusión. ¿Por qué repotencian a esta altura del partido? Eso es lo que no me ha contestado todavía. Mire, porque planteamos el proyecto de ley y salió. El presidente nos ha dicho algo, Gonzalo. Esta batalla no la hemos escogido nosotros, nos las está dando algunos sectores de oposición que buscan politizar el rol de las Fuerzas Armadas, y nosotros vamos a estar aquí para responder, porque necesitamos cerrar esa brecha. Sería injusto que, conociendo estas distorsiones del sistema, nos quedemos de brazos cruzados. Yo le podría plantear el otro lado del vaso. Pudimos habernos ido sin hacerlo. Y tener el cargo de no haber hecho en el momento en que teníamos que hacerlo. Por lo tanto, creo que el presidente de la República, este gobierno de la Revolución Ciudadana, esta década ganada, actuará con coherencia hasta el 24 de mayo del 2017, que nosotros dejaremos y haremos este cierre del gobierno. No hablo de la revolución, ojo, hablo del gobierno nomás, porque al igual que usted, estoy convencida. ¿Cómo quedará la institución militar al final del periodo tan cercano del señor presidente Correa? Mire, habrá que ir analizando cómo avanza la reforma en la Asamblea Nacional. Yo, al igual que... ¿A qué reforma se refiere usted? A la reforma que estamos tratando en la Asamblea, Gonzalo. Hay una reforma que está tratando el tema de la seguridad social, de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Eso es lo que está en este momento. De la policía dicen que es complicadísimo, ¿no? No, es la misma reforma, la reforma que tiene que ver con el sistema de seguridad social y el sistema de seguridad social de la policía y de las Fuerzas Armadas es un mismo proyecto de reforma. Entonces, por lo tanto, Gonzalo, nosotros no tenemos ningún interés de dañar. O contrario a la institución militar. ¿Pero por qué divisionista, Gonzalo? ¿Cuál es la división? La división es plantear que existen unas distorsiones y unas inequidades que tenemos que juntarlas. Un sector privilegiado a la institución militar. No, la institución militar. Y sectores desposeídos tienen las de... Hay una enorme diferencia entre la tropa. Hay una enorme diferencia entre la tropa y algunos mandos militares. Ahí hay una distorsión. O sea, primero hay una distorsión dentro de las Fuerzas Armadas. En este momento ya hay una polarización. Yo no digo que hay una polarización, porque a nosotros no nos interesan militares a favor del gobierno, ni nos interesan militares en contra del gobierno. Fuerzas Armadas polarizadas, divididas. Mire, es que yo creo que en una gresca interna. Mire, es que yo creo que las Fuerzas Armadas no están polarizadas ni divididas, Gonzalo. Yo creo que hay unos actores políticos como el señor Fausto Cobo, que además son exmilitares retirados, que ahora actúan en partidos políticos, que pretenden candidaturas en la siguiente elección. Y por ahí va la polarización. Doctora Pavón, señora secretaria, le pido que también atendamos esto. La guerra con el gobierno de parte de las Fuerzas Armadas no ha minado la credibilidad que tiene la ciudadanía en ellas. Yo tengo datos de que, por ejemplo, credibilidad está en el orden del 78,5%. Es altísimo. Partiendo que el dato que usted plantea, Gonzalo, del 78% de credibilidad que mantienen las Fuerzas Armadas. Lo resalta el diario El Expreso de ayer. Le puedo dar mi dato. El 54.9, que significa el 55% de la gente, cree que la decisión del gobierno nacional de cerrar estas brechas de inequidad en las Fuerzas Armadas es necesaria. Preguntándole directamente si es que están ustedes de acuerdo. Gonzalo, el gran referéndum, cada vez que se arma el debate de las encuestas, cada vez que se arma el debate de las encuestas, Gonzalo, yo le digo a la gente, no nos adelantemos, no comamos ansia. En febrero del 2017 será el gran referéndum. Y ese gran referéndum en este momento da cuenta que nuestros candidatos, porque en este momento tenemos dos fuertes candidatos para el binomio presidencial, para el binomio por la hora, porque tenemos 15 minutos. Sí. Binomio presidencial. Ni sumando todo lo que tienen los candidatos, el señor Lasso, la señora Cintia Viteri, el señor Pesantes, el señor Ayala Mora, ni sumando todos esos porcentajes logran alcanzarle a nuestros posibles candidatos, a candidatos como... La doctora Cintia Viteri, en cambio, dice, en contraposición a lo que usted menciona, que no existe un candidato del oficialismo del gobierno que llegue por lo menos al 30%. Eso es Usted tiene esa grabación, ¿no?
No hay un solo candidato de gobierno que pueda alcanzar en este momento ni siquiera el 30% por una simple razón. En el rostro de cada uno de ellos, la gente ve su crisis económica, su falta de empleo, su desesperación, la carestía de la vida. Son cosas que no se analizan en un papel, ni en cuadros estadísticos, ni en cifras complicadas. Son cosas que escuchas a diario, que tienes que aprender en las calles, que tienes que escuchar permanentemente para poder sentir y saber lo que tienes que hacer. Ya lo hemos demostrado antes, Alfredo, no se preocupe. Estoy sumamente bueno, pero sobre bien lo que respecto a lo que se ha demostrado también. Responder directamente. Estoy sumamente bien respecto a candidatos, unos que ya tienen 10 años haciendo campañas y otros 5. Yo tengo 2 meses de precandidatura calentando los motores y estamos sumamente bien. Exa FM. ¿Qué le parece a usted, Paula? Bueno, primero creo que no son 2 meses de candidatura porque ya fue candidata y perdió cuando Rafael Correa iba a la primera elección, creo que quedó en el cuarto o quinto lugar la señora Viteri. Mire, el techo del Partido Social Cristiano, que además como partido tiene menos del 2% de aceptación, y la señora Cintia Viteri, que no llega a un techo más del 5%, más el candidato Lazo, que sí, después de varios periodos de candidato, es el candidato eterno, el señor Lazo, no llega al 17%. Y Gonzalo, gente como usted, gente como periodistas de otros medios de comunicación, no solamente les han hecho un llamado, inclusive les han increpado la poca capacidad de unirse frente a una propuesta de la Revolución Ciudadana. Y me confieso. Pero Gonzalo, no van a poder juntarse porque, a diferencia de Alianza País, que tiene motivaciones colectivas, que ha priorizado lo colectivo sobre lo individual, que es un proyecto político de largo aliento, ellos tienen intereses coyunturales que se limitan en la candidatura. Tampoco entonces, ustedes tienen al frente una pradera maravillosa. Van a tener que lidiar internamente complicaciones que a mismo los viene. Una polarización impresionante que yo lo veo por mi modesta experiencia en política. Gonzalo, si hay algo que hemos priorizado estos 10 años ha sido la unidad. Nosotros vamos a ir a un proceso democrático porque somos de las pocas organizaciones que está cumpliendo lo que el Código de la Democracia establece. Nosotros ya iniciamos nuestro proceso democrático. Tenemos en este momento una comisión nacional electoral, tenemos 24 comisiones electorales provinciales que están en este momento, hasta el día domingo, recogiendo a los aspirantes a candidatos. Vamos el 1 de octubre, Gonzalo, a plantear quién es nuestro binomio. Ahora hemos tomado el día de ayer la decisión de plantear solamente el binomio. Al 15 de noviembre haremos la presentación de la lista nacional, Parlamento Andino y candidaturas provinciales. Y lo vamos a hacer, Gonzalo, eso es lo más fácil, en el marco de la unidad. El problema es las candidaturas a la presidencia de la República. ¿Qué instrucciones tiene usted como secretaria de Gestión Política del señor presidente de la República? ¿Qué le ha instruido respecto al uno y al otro candidato? Mire, Gonzalo, nosotros creemos en la valía de nuestros dos compañeros, porque además tienen atributos bastante similares. Los dos fueron vicepresidentes de la República, en los dos hay un alto grado de lealtad. ¿En quién más cree el presidente? Usted debe conocer ese particular. Yo creo que más allá de las relaciones personales, que son normales en cualquier organización política, nosotros siempre privilegiaremos el interés colectivo, el interés de la organización, pero sobre todo nuestra conexión con la ciudadanía. Creemos que tanto Jorge como Lenin son dos candidatos que con fuerza podrían plantear el binomio. Si nos interesaría la presidencia o a cualquiera de los dos les interesaría la presidencia, ya no habríamos llegado a este año, Gonzalo. Vamos a llegar y estamos llegando en excelentes condiciones, en excelentes relaciones. Cuando atacan a Jorge, el primero en defender es Lenin. Cuando le atacan a Lenin, el que se pone al frente de la defensa es Jorge Glass, porque precisamente así entendemos la organización política. Pero usted sí así nos que puede no hay preocupación de cómo vamos a llegar al 1 de octubre. ¿Con quién está mejor alineado el señor presidente? ¿Quién desearía él? Tiene su derecho también a elegir y a exigir apoyo para alguno de ellos. Rafael Correa como presidente del movimiento, Doris Solís como secretaria nacional del movimiento, quien le habla como secretaria de la política del gobierno nacional. Están con Glass. Tenemos la obligación, Gonzalo, escúcheme bien, la obligación de mantener la objetividad y la neutralidad. Le decía, nuestros dos candidatos tienen excelentes condiciones. Los dos fueron vicepresidentes de Rafael Correa.
Los dos son vicepresidentes actuales del movimiento. Los dos cuentan con el cariño y la lealtad de muchos sectores dentro del movimiento. Unos, obviamente, que están más articulados en la costa, otros más en la ciudad. Yo creo que en los dos. No habrían sido vicepresidentes del gobierno de la revolución si no habrían tenido la confianza de Rafael Correa. No fueran vicepresidentes del movimiento si no habría confianza del movimiento en los dos. Pero creo que Gonzalo, los escogió. Hoy también números, va a escogerlos él. Le estoy comentando que tenemos una comisión electoral nacional, 24 comisiones provinciales electorales, porque precisamente el movimiento va a definir. Pero Gonzalo, no nos vamos a mentir y yo no voy a dejar de decir lo importante y lo que el país y la ciudadanía quiere escuchar. Ayer yo le pregunto esto porque ayer el periodista José Hernández de Cuatro Pelagatos. Alguien de los que especula bastante sobre lo que pasa en el país. No, pero es muy bien informado, excelentemente informado. Él decía que la desconfianza mayúscula del presidente Correa cae sobre Lenín Moreno. A ver. Moreno no es un tipo de la entera confianza de Correa. Yo doy un poco los factores que se oyen cuando se habla con la gente que está cercana al uno o al otro, con los que todavía hablan con nosotros. El tema es que no suscitaba toda la confianza porque Correa siempre ha visto que justo por este discurso de que él ha querido, Moreno, estar adentro y estar afuera, de jugar a lo que nosotros en periodismo llamamos al policía bueno frente al policía malo. Entonces, como ha puesto eso ante la opinión, eso ha generado cierta desconfianza interna y sobre todo de Correa, que lo ha visto muy amigo de los empresarios o que ha visto que no forzosamente era un tipo que comulgaba con toda esta política represiva del gobierno o con la política contra los medios de comunicación del gobierno que ha seguido el gobierno. Entonces, yo creo que él ha suscitado un poco de desconfianza. Ahora, si los estrategas dicen, Lenín Moreno va a llegar a decir que ha habido cosas buenas y que él las reivindica y cosas que no son buenas y él las va a cambiar, Gonzalo, estamos pensando que eso es lo que Lenín Moreno va a hacer en la campaña. Y es la forma como él va a asumir. Porque le queda muy difícil a Moreno decir, y yo creo que en eso no agrava mucho que esté Glass a su lado, no agrava mucho, porque la gente le va a endosar, desde ahora le están endosando a Lenín Moreno los 10 años de correísmo, los 10, no los 8 que estuvo ahí. Y él va a llegar a decir, ok, hubo cosas que son muy buenas, y las asumo. Y las que no están bien, y algunas las tendrá que decir, las vamos a cambiar. Porque de otra manera, ¿cómo hace campaña? O él se inventa que él es ángel y que no estuvo en ese gobierno. Exa FM. La verdad es que lo que hemos advertido en el periodismo, por ejemplo, doctora Pavón, es que se lo hizo de adrede enviarle a una misión que prácticamente la inventaron o la pidieron, no sé cómo fue. No, nos pidieron, Gonzalo, por nuestra especialidad en... por los méritos del ex vicepresidente. Exactamente, okay. En la política de discapacidad. Mire. Ok, entonces allá no ha tenido Moreno las mismas condiciones, o para quemarse, o simplemente para posicionarse como lo ha hecho el señor presidente en beneficio del vicepresidente Glass. O estoy yo Gonzalo, a veces mal leyendo esta situación. Gonzalo, no solamente una lectura errónea, sino lo suyo una lectura errónea. Lo del señor Hernández y a veces muchos de sus invitados parece que lo que ellos aspiran, lo que ellos buscan, su ilusión, tratan de bajarla, a aterrizarla como un análisis. Mire, primero nos decían que Lenín Moreno no va a ir con Alianza País. Recordará usted que sonó muchísimo, que Lenín Moreno está organizando un nuevo partido político porque se va a ir. No, Lenín Moreno es vicepresidente de Alianza País y como vicepresidente de Alianza País dejó claro, de manera contundente, si soy candidato, seré candidato con Alianza País. Él va a ser el candidato. Entonces ya esta especulación de que... El binomio va a ser Glass. De esta especulación de que Lenín Moreno no va con Alianza País, ya hay que dejarla. ¿Cómo ve el binomio? Porque algo tiene que dejarme... Y que él marca la diferencia, Gonzalo. Informando, ¿no? Mire,
Y quiero topar otro tema respecto Pero de Lenín Moreno. Respondiendo esto también, que ojalá tome en cuenta esta pregunta. Mire, ¿Cómo voy va a quedar responder. el binomio? Mire, ¿O esta comisión es la que va a definir el binomio? Le vuelvo a decir, Gonzalo, tenemos una comisión electoral nacional, tenemos 24 comisiones electorales provinciales, tenemos un espacio político que es el último de definición, que es el buró político. Vamos a pasar por todas estas instancias porque nosotros Pero no le hemos puesto la opinión del señor presidente, ¿no? Hemos puesto el plan de gobierno de por medio porque si es Jorge Glass o es Lenín Moreno, cualquiera de los dos, o los dos integran un binomio fuerte porque los dos en este momento son los candidatos con mayores posibilidades que existen en el país, no en Alianza País, que existen en el país, sería ilógico que nuestra organización política no los plantee. Yo quería comentar algo de los estilos, Gonzalo. O sea, decía el policía nos bueno. que van en fórmula. Vamos en fórmula, Okay. vamos en fórmula, esa es la fórmula. Mire, la prelación en este momento para nosotros no es lo importante, en este momento es lograr... ¿Está autorizado usted por el presidente de decir, van en fórmula? Es que no es un tema del Moreno presidente. a la presidencia, Gonzalo, Glass a la vicepresidencia, mire, o al Rafael contrario. Correa tiene un liderazgo enorme en el país, sé. más aún en nuestro movimiento, es el Claro. presidente del movimiento. Pero Gonzalo, la postura de miles, de cientos de adherentes permanentes para nosotros es fundamental. Nosotros siempre estamos sintonizados con lo que demanda la militancia y lo que demanda también el pueblo ecuatoriano. En esa medida iremos definiendo el binomio. Si fuera tan fácil, tal como los cálculos y según ustedes se definiría que hay mayor relación o afinidad del presidente con uno u otro candidato, ya estaría saldada la cosa. Para que ustedes vean que en nuestra organización política existe democracia, existe debate, existe discusión. No es que aquí se da una orden y la orden se acata. Al contrario, hay mucho debate interno. ¿Por qué hemos dejado la definición para el 1 de octubre? Porque primero decidimos discutir las ideas, discutir el plan de trabajo y después sobre eso armar el binomio. Hay un hecho real. Las encuestas nos dicen, los números nos dan. Lenín Moreno, Jorge Glass tienen los mejores números. Si tienen los mejores números, sería una irresponsabilidad con la historia no plantear un binomio fuerte. Y usted puede responderme, el más vulnerable, en mi opinión, es Jorge Glass. Más vulnerable dependiendo de su óptica. Mire, en este momento tenemos un vicepresidente, Jorge Glass, que está dedicado a la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Tenemos un vicepresidente que todos los días está en territorio trabajando con la gente, articulando con la gente. Tenemos un vicepresidente que al final de esta gestión va a entregar 8 proyectos hidroeléctricos y ha logrado concretar su mayor aspiración, que es el cambio de la matriz energética. Entonces, todo depende de la óptica con la que se le mire. Entonces, creo que así como Lenín Moreno en su momento se apostó a lo social, no solamente se preocupó de los empresarios, como quiere decir el señor, uno de sus analistas, se preocupó de los discapacitados, de los más abandonados. Los investigadores que le han hecho un seguimiento al señor vicepresidente Glass lo atribuyen como el protagonista de eventos, insucesos, episodios, complicaciones de carácter ético. Lo han escrito en cantidades Qué bueno que tope el tema. sí. Qué bueno que tope el tema para decirlo con la frontalidad que le caracteriza a nuestro movimiento. Por más que la derecha y los sectores de oposición han buscado tomar el mismo discurso de países como Argentina, de países como Venezuela, para articular su golpe blando y dañar a la revolución ciudadana, no han podido posicionar primero y segundo demostrar que este gobierno no haya sido un gobierno de manos limpias y transparentes. Gonzalo, tanto al presidente de la República, al vicepresidente, a Lenín Moreno en su momento les ha caracterizado la honestidad y la transparencia, así que aquí no hay ninguna vulnerabilidad y lo dejo sentado con mucha fuerza y con mucho énfasis. ¿Por qué la clase media ecuatoriana entonces en todas las ciudades del Ecuador opina que este es el gobierno de las manos más cochinas? La clase media, por lo menos, donde usted va, encuentra Gonzalo, una réplica en ese sentido. El día de ayer acabo de revisar una encuesta de 8,000 casos a nivel nacional. Todavía no estoy autorizada a dar la fuente porque es una encuesta que le he revisado el día de ayer en horas de la noche. Esa encuesta? Mire,
el tema de corrupción ni siquiera es uno de los temas que está en la preocupación de la ciudadanía. Entonces, a veces creemos que lo que pasa a nuestro alrededor es lo que está sucediendo en los entornos de estratos más populares. Mire, Gonzalo, este es el gobierno que en esta década más ha logrado invertir en la gente, que lo hemos hecho con manos transparentes. ¿Usted cree que si no tendríamos el apoyo de la ciudadanía, que si no habríamos hecho un manejo adecuado, un manejo transparente, continuaríamos en el gobierno? No lo haríamos, Gonzalo, porque nosotros como demócratas que somos hemos ganado en las urnas. Las ¿Y cómo se ópticas gana en las urnas? ilustradas, ¿por qué con el creen apoyo de la que gente? este es un gobierno bastante amigo de lo ajeno? Gonzalo, si esa fuera la postura, ¿usted cree que nuestros dos candidatos serían los más opcionados? No, no hay que subestimar al pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano puede hacer claramente esa diferenciación. Usted lo señala y coincide conmigo que la mejor propuesta electoral para el 2017 es Lenin Moreno, Jorge Glass, Lenin Moreno, que Alianza País, por lo tanto, podría con mucho trabajo, eso sí, porque jamás descansamos, con mucho trabajo, con el cariño de la gente, poder lograr el triunfo en febrero del 2017. La intención del voto duro, ¿hacia dónde más o menos está orientado? ¿A favorecer más a Moreno que a Glass o al contrario? Mire, yo creo que los dos tienen excelentes números. El voto duro primero, números. el voto duro de Alianza País. De Alianza País, sí. Mire, a diferencia de las otras organizaciones, mire, organizaciones como Izquierda Democrática, organizaciones como Creo, como el Partido Social Cristiano, enfrentan una dificultad. No son organizaciones nacionales. Nosotros somos una organización a nivel nacional. Seguramente en sus buenos momentos la Izquierda Democrática fue una organización nacional que tuvo incidencia en todo el país. Nosotros tenemos incidencia en todo el país porque tenemos cuadros en todo el país, Gonzalo. Porque así como tenemos un candidato fuerte de la Sierra, que es Lenin Moreno, tenemos un candidato fuerte de la costa, que es Jorge Glass. Así como tenemos liderazgos de Gabriela Rivadeneira, de María Fernanda Espinosa, tenemos liderazgos de Viviana Bonilla, así como tenemos gente de otras provincias que no necesariamente eran las Pero típicas, en este momento, Quito, Guayaquil la y gente Cuenca. está solamente enfocada en analizar la conveniencia de que sea el uno o sea el otro. ¿Por qué le respondo esto? El Por su binomio pregunta de dónde está el electorado. Glass Moreno, como quiera ustedes establecer la prioridad. Pero la gente está solamente discutiendo esa posibilidad. ¿Por qué, Gonzalo, disculpe? ¿Sabe por qué? Porque mientras nosotros estamos discutiendo ideas, somos coherentes. Mire lo que pasa en los sectores de oposición, o sea, tener que llegar a bajezas como la del señor Lazo, que yo no me quiero ir del programa sin comentarle, porque ahora le escucho que está de víctima y ahora creo va a dar varias ruedas de prensa en el país anunciando que estamos persiguiendo a su líder máximo. Nada de eso. O sea, no podemos soportar la calumnia. Mire, ¿Lo quiero van a expresar, detener? ¿El presidente ha ordenado mire, que Gonzalo, lo detengan? quiero expresar mi indignación, no solamente como militante, como ministra de la política, sino como mujer. Si él tiene alguna dificultad con los que hacemos política, que se enfrente con nosotros. ¿Por qué tiene que enfrentarse con la esposa de un compañero que no es actor político? ¿A qué se refiere? A la esposa de René Ramírez. El señor dijo que la esposa de René Ramírez ganaba doble sueldo. Primero, no ha podido comprobar, entonces ahora no sabe cómo hacer porque no ha podido comprobar. Pero que no se meta con la esposa de ninguno de nuestros compañeros, ni se metan con los hijos, ni con los hermanos de nuestros compañeros. Aquí estamos los que hacemos política, hombres y mujeres. Si su contradictor es Lenin, si su contradictor es Jorge Glass, con los compañeros, y su contradictor es inclusive René Ramírez, que es uno de nuestros ministros, que lo haga con René Ramírez, que no lo hagan con nuestros familiares, en este caso con las esposas, con esposas que además no solamente no son del país, sino son extranjeras. Créame que esta situación me ha indignado. Nosotros no queremos que le pida disculpas al presidente de la República, que le pida disculpas a doña Analía, que es a quien le ha humillado y contra quien ha levantado una calumnia y una injuria. Eso es lo que nosotros no hacemos. Por eso es que la gente mira en Alianza País una postura diferente, una postura coherente, una postura que está preocupada no en dañar al otro, Gonzalo, sino en qué le ofrece al país, qué nos falta por hacer. Hemos hecho mucho en esta década ganada y sin duda tenemos muchos sueños. La política industrial, la revolución urbana, la revolución del conocimiento. Quedado solo en decires. ¿Cómo, Gonzalo? Lo que mencionó, lo que comprometieron, la revolución industrial que ustedes nos comprometieron, Gonzalo, quedó en nada. ¿Cómo se hace la revolución industrial? ¿Para qué se han hecho las carreteras? ¿Usted cree que va a haber inversión si no hay carreteras? ¿Usted cree que va a haber inversión y vamos a tener industria nacional si no teníamos luz? Si teníamos que pasar por la hora Sixto, si teníamos que tener los apagones, ¿cuánto daño tenía desde la pequeña tienda hasta la gran empresa? Para el señor presidente no haber
Para nada, Gonzalo, para nada, porque creemos que para tranquilo. tener una política industrial se necesitan bases. Si no habríamos hecho todo el sistema vial, si no tendríamos las centrales hidroeléctricas, si no tendríamos los elementos del tema. Mire, si no teníamos los elementos necesarios para tener esa política industrial en el futuro, posiblemente no habría llegado, porque hacer patria, Gonzalo, no es soplar botellas. Se necesitan ir avanzando en estos cambios que son necesarios. ¿Quién fue el iniciador o el ejecutor de un decreto que estaba destinado a mantener al señor Moreno, al doctor Moreno en Ginebra? Porque dicen que huele a maluco, así lo califican los pelagatos, dicen. El decreto que mantiene a Moreno en Ginebra huele maluco. O sea, como que es un privilegio el que alguien diseñó, ha estado beneficiando al señor ex vicepresidente de la República. Y con esto piensan hacerle caer de los escalones que los tiene ganados por su don de gentes, por su espíritu caritativo, por su gran sacrificio y buena onda que empleó humanamente en favor de la gente pobre, en definitiva de la gente pobre y postrada. Esa fue una tarea fantástica de Moreno, pero es el único mérito. Verá, voy a contestarle con dos ideas. La primera. Está mal hecho el decreto, ese es el tema de fondo. ¿Qué no le huele maluco a los 4 pelagatos? Y todo lo que hacemos le huele maluco a los 4 pelagatos. Entonces, por lo tanto, un editorial como estos para nosotros no tiene ninguna importancia. Pero sí le quiero decir algo que sí tiene importancia. Por más que se esfuerce la derecha, por más que se esfuerce la oposición, no van a poder manchar la imagen inmaculada de Lenín Moreno. Un gran compañero. Inmaculada. Absolutamente inmaculada. Y le puedo decir con absoluta frontalidad. Alguien que llegó a este país a sacar de la casa a las personas con discapacidad, que nos conmovió el corazón con Manuel Espejo, que por primera vez cruzó ríos, estuvo en todas las regiones de la patria, atendiendo a las personas con discapacidad, alguien que se ha comprometido con los pobres de esta patria, créame, Gonzalo, que tiene el cariño de la gente. Y eso es lo que a veces no logran entender estos actores de oposición. La ministra de Política es morenista, entonces. Yo soy... Lo dice con mucho cariño. Mire, yo soy morenista, soy clasista, pero sobre todo algo, mire, creo en esta revolución. Yo he militado toda mi vida, usted me conoce, vengo de procesos colectivos. Creo que Rafael Correa en esta década ganada ha marcado un antes y un después en la historia. Creo en su liderazgo, creo en su gestión y creo que también para poder dar este nuevo momento en Alianza País necesitamos asumir los liderazgos colectivos, porque él nos deja una vara muy alta. Es una vara muy alta la que deja el presidente de la República. Él sale como un ganador, sigue ganando, Gonzalo. Los sectores de oposición insisten muchísimo en que más o menos vamos a tener que salir como en los viejos tiempos de Carondelet por la puerta de atrás. Rafael Correa va a salir por la puerta grande. Y superar esa vara tan alta significa que tenemos que estar al frente. Lenin, Jorge, Ricardo Patiño, Gabriela Rivadeneira, María Fernanda Espinosa, todos los cuadros de esta revolución ciudadana que podamos darle al país estos 4 años más de esperanza y continuar con estos hermosos sueños que han cambiado la vida de la gente. ¿Volverá a Correa? Mucha gente lo espera, yo también lo espero, yo también espero. Yo creo que esta es una revolución que no va a tener solamente 4 años más, creo que vamos a tener todavía muchos años hablando de la revolución. A estimar y a querer al correísmo más que a la naranja, ¿no? Mire, el momento en que yo milité en la izquierda democrática lo hice con mucha convicción, con cuadros que nos motivaron mucho en su tiempo. Mire, yo leía mucho a Rodrigo Borja, leía mucho a Raúl Vaca Carbo, que me gustaba muchísimo, y lastimosamente la derechización en ese momento de la izquierda democrática hizo que todos, casi la mayoría, veamos otras posibilidades de hacer política. Yo creo en la política. A la izquierda democrática. Pero está clarito, Andrés Páez fue el último presidente que le enterró y ahora está en Creo. Pues ahora sé que va a ser parlamentario andino por Creo, que anda por esos lados. Por esos lares. Entonces está claro. Mire, sin duda, la Revolución Ciudadana, a quienes militamos desde la izquierda, nos ha abierto las puertas y nos ha dado una posibilidad enorme. Así que, con mucho cariño, en la línea ideológica en la que debemos estar, defendiendo este proceso que ha cambiado la vida de la gente. Ha sido usted muy generosa en ofrecernos esta oportunidad
oportunidad Muchas gracias, de plática. Gonzalo. Muchísimas gracias, ministra. No es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad.